Javier el Titán Morales golpeó el puño sobre la mesa de caoba pulida de su oficina, en el piso 35 de un rascacielos de cristal y acero en el corazón de la Ciudad de México. A sus 45 años, había construido un imperio tecnológico desde cero, una hazaña que lo había colocado en las portadas de las revistas de negocios. Pero el precio de ese éxito había sido alto. Ninguna familia, pocos amigos verdaderos y la reputación de ser un empresario brillante, pero absolutamente implacable. Inaceptable, gruñó, sus ojos grises fijos en el currículum que tenía delante. Es completamente antiprofesional. Elena, su secretaria ejecutiva desde hacía 15 años, una mujer estoica que había sobrevivido a innumerables tormentas, permaneció firme junto a la puerta. Ya había presenciado estas explosiones antes. La mujer ni siquiera llamó para cancelar a Elena. Era una entrevista para el puesto de gerente de marketing. Una llamada de cortesía habría sido lo mínimo. Quizás algo sucedió, señor Morales, sugirió Elena con cautela, sabiendo que pisaba un terreno peligroso. Las referencias de la señorita Lucía Vega eran ejemplares. Todos sus antiguos jefes la describieron como excepcionalmente responsable. Javier bufó, un sonido de puro desdén. ¿Algo más importante que una entrevista en Morales Tech? Lo dudo. Se pasó una mano por su cabello perfectamente peinado. Dame su número. Quiero decirle personalmente que este tipo de falta de profesionalismo no tiene cabida en mi mundo. Con un suspiro resignado, Elena le entregó una tarjeta con la información de contacto de Lucía Vega. Javier marcó el número, ensayando mentalmente las palabras cortantes y precisas que usaría para dejar clara su postura. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Justo cuando estaba a punto de colgar, una voz infantil y clara atendió la llamada. ¿Bueno? Javier se quedó en silencio por un instante, completamente descolocado. La voz era inconfundiblemente la de una niña. «¿Hola? Intento hablar con la señorita Lucía Vega», dijo, su tono autoritario suavizado por la confusión. «Mami no puede contestar el teléfono ahora», respondió la vocecita. «Está llorando en el baño». Algo se contrajo en el pecho de Javier, una sensación extraña y desconocida. «¿Está bien?» «Está triste porque perdió su reunión importante de hoy», explicó la niña con una honestidad brutal y desarmante. «Pero es que no teníamos comida, y tuvo que ir al banco de alimentos antes de que cerraran. Dijo que ese trabajo lo iba a arreglar todo». Javier sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su discurso de reprimenda, tan cuidadosamente preparado, se evaporó en la nada. La furia se disolvió, reemplazada por una emoción que no pudo identificar. «¿Cómo te llamas?», preguntó en voz baja. «Me llamo Valentina, y tengo 6 años». Hubo una pausa. «¿Usted es el hombre importante que mi mami iba a ver? Ella tiene su foto en la computadora». Sí, soy yo, Javier Morales». La niña jadeó al otro lado de la línea. «Usted es el hombre de la cajita especial de mamá. Ella tiene fotos suyas y papeles con su nombre guardados. Mami dice que usted es mi papá, pero que está muy ocupado para nosotras». El mundo pareció detenerse y luego girar violentamente alrededor de Javier. Sintió un vértigo tan intenso que tuvo que agarrarse al borde de su escritorio. ¿Qué has dicho?», susurró, los nudillos de su mano blancos por la fuerza con que apretaba el teléfono. «¿Usted es mi papá de verdad?», preguntó Valentina, su voz de repente llena de una esperanza tan pura y brillante que a Javier le dolió físicamente. «¿Va a venir a vernos ahora? Mami dice que usted es el hombre más inteligente y rico de todo México. Dice que yo tengo sus ojos». La mano de Javier tembló violentamente cuando intentó alcanzar su silla. Falló el cálculo por completo. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo, aterrizando con un golpe sordo sobre la alfombra de lana importada. Eso no es posible», dijo, más para sí mismo que para la niña al otro lado de la línea. «Yo no puedo tener hijos». Escuchó el chirrido de una puerta de baño al fondo de la llamada. «Valentina, ¿con quién estás hablando?». Se oyó la voz de una mujer, tensa, cargada de emoción. «Es mi papá, mami. Nos llamó». El teléfono cayó al suelo del otro lado. Javier escuchó un grito ahogado, seguido por la voz de Lucía, ahora temblorosa y desesperada. «Señor Morales, yo
Yo puedo explicarlo todo, pero Javier no podía responder. No podía formar una sola palabra. Lágrimas, calientes y extrañas, comenzaron a correr por su rostro, mientras 4 décadas de certezas, de control absoluto y de soledad autoimpuesta, se desmoronaban a su alrededor, reducidas a escombros por la voz de una niña de 6 años. Tras la llamada, Javier permaneció inmóvil en el suelo de su oficina durante un tiempo que le pareció una eternidad. El silencio del piso 35, normalmente un símbolo de su poder y aislamiento, ahora se sentía opresivo, asfixiante. La memoria, una puerta que había mantenido cerrada con cerrojo durante décadas, se abrió de golpe. Se vio a sí mismo, mucho más joven, en el consultorio de un médico. Tenía poco más de 20 años. Recordó las palabras frías y clínicas del especialista, confirmando su esterilidad como una secuela irreversible de una enfermedad que había sufrido en la infancia. Es médicamente imposible que usted pueda concebir, señor Morales. Esa frase se había convertido en uno de los pilares de su vida, una justificación para su dedicación obsesiva al trabajo, una excusa para su incapacidad de formar lazos profundos. Un pitido agudo de su computadora lo sacó de su trance. Era un correo electrónico de Elena. Asunto: expediente completo. Lucía Vega. Con manos que aún temblaban, Javier se arrastró hasta su silla y hizo clic en el archivo adjunto. Se desplazó nerviosamente por los documentos. Historial laboral, cartas de recomendación, títulos académicos. Todo era impecable. Hasta que llegó a la sección de datos personales. Una nota escueta. Estado civil, soltera. Dependientes. Una hija, Valentina Vega, 6 años. Movido por un impulso febril, abrió el navegador y buscó el nombre de Lucía Vega en las redes sociales. La encontró. Su respiración se detuvo en su garganta. La mujer de la foto de perfil le resultaba vagamente familiar, como un fantasma de un pasado lejano y nebuloso. Y a su lado, en varias fotografías, estaba Valentina, una niña pequeña con una sonrisa traviesa y unos inconfundibles ojos de un color gris acero. Sus ojos. Y al sonreír, la niña mostraba un pequeño hoyuelo en la mejilla izquierda, el hoyuelo característico de la familia Morales, el mismo que él veía cada mañana en el espejo. La mente de Javier corrió hacia atrás, 7 años en el pasado. Una conferencia de tecnología en Monterrey. 3 días de networking intenso, de reuniones agotadoras, y una noche. Una noche de conexión inesperada y apasionada con una brillante y joven desarrolladora de software que lo había desafiado intelectualmente como nadie lo había hecho antes. Lucía. Habían pasado un fin de semana juntos, una burbuja de intimidad y risas en medio de su vida programada. Luego él había regresado a la Ciudad de México, a su imperio, a su soledad. Recordaba vagamente que ella había intentado contactarlo después, un par de llamadas, algunos correos, pero su asistente de entonces, siguiendo el protocolo estándar de proteger el tiempo del señor Morales, había bloqueado todas las comunicaciones. Él nunca se había enterado, o quizás no había querido enterarse. «Prepara el coche, ahora», gritó por el intercomunicador, su voz ronca por la emoción. Minutos después, el sedán de lujo de Javier atravesaba el caótico tráfico de la Ciudad de México, dirigiéndose hacia el este, hacia una zona de la ciudad que él solo conocía por los mapas de desarrollo urbano. El barrio de Lucía contrastaba dramáticamente con su mundo de rascacielos y penthouses. Niños jugaban en aceras agrietadas, mientras adultos de rostro cansado regresaban de largas jornadas de trabajo. Encontró el edificio de apartamentos, una estructura de ladrillo desgastada por el tiempo y la contaminación, con la pintura descascarada. Respiró hondo, el aire cargado de los olores de la vida urbana, y tocó el timbre del apartamento 4B. Escuchó pasos ligeros y rápidos acercándose. La puerta se abrió parcialmente, detenida por una cadena de seguridad, revelando un fragmento del rostro de una mujer. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo. «Señor Morales». La voz de Lucía era apenas un susurro. «Necesitamos hablar», dijo Javier, su habitual autoridad vacilando por primera vez en años. La puerta se cerró. Escuchó el sonido metálico de la cadena al ser retirada.
Luego, la puerta se abrió por completo. Lucía Vega estaba de pie frente a él. Estaba más delgada que en su recuerdo, su rostro marcado por el cansancio, pero sus ojos aún conservaban esa chispa de inteligencia que tanto lo había atraído. Detrás de sus piernas, asomándose con timidez, había un pequeño rostro con unos familiares ojos gris acero. «¿Tú eres mi papá de verdad?», preguntó Valentina, su voz una mezcla de asombro y esperanza. El apartamento era pequeño, pero estaba meticulosamente ordenado. Libros de programación y diseño de software se apilaban en una mesa lateral. Un rincón de la sala había sido convertido en una oficina improvisada, con un ordenador portátil rodeado de manuales técnicos. «Valentina, cariño», dijo Lucía, su voz suave pero firme. «Ve a jugar a tu cuarto un momento, por favor. Necesito hablar con el señor Morales». La niña los miró, alternando la vista entre su madre y el extraño que se parecía tanto a ella, antes de retirarse a regañadientes. «¿Es mía?», preguntó Javier. La pregunta quedó suspendida en el aire, cruda y directa. Lucía lo miró a los ojos, sin vacilar. «Sí, es imposible. Me dijeron. Un médico me dijo que no puedo tener hijos». «Es un hecho médico». Ella soltó una risa amarga, sin alegría. «Aparentemente, los hechos médicos a veces se equivocan». «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué nunca me buscaste?» «Lo intenté», replicó ella, su voz ahora teñida de un viejo dolor. «Durante meses. Tu asistente bloqueó mis llamadas. Mis correos nunca fueron respondidos. Eventualmente entendí el mensaje. No quería ser molestado». Javier caminó por la pequeña sala, sintiéndose como un gigante en una casa de muñecas. «Necesito una prueba de ADN». «Perfecto», dijo Lucía, cruzando los brazos, su orgullo intacto. «No tengo nada que ocultar. Nunca te he pedido un centavo, Javier. Nos las hemos arreglado solas». «Claramente», dijo él, su mirada recorriendo el humilde apartamento. El comentario salió con más condescendencia de la que pretendía. La expresión de Lucía se endureció. «No necesitamos tu dinero ni tu juicio. Valentina empezó a preguntar por ti, así que le conté la verdad. Que su padre era un hombre brillante y exitoso, pero que no era parte de nuestras vidas. Nunca le hablé mal de ti». Un dibujo pegado en el refrigerador llamó la atención de Javier. Era el dibujo de un niño, mostrando una familia. Una figura pequeña con la etiqueta «Yo». Una más alta, «Mamá». Y una tercera figura, muy lejos de las otras dos, con una corona y símbolos de dinero, con la etiqueta «Papá» en la oficina. Algo se quebró en el pecho de Javier. La soledad que había cultivado durante años de repente se sintió como una carga insoportable. 3 días después, una prueba de ADN confirmó con un 99.9% de certeza lo que sus ojos ya sabían. Valentina era su hija. En las semanas que siguieron a la confirmación de la paternidad, Javier intentó hacer lo que mejor sabía: aplicar un plan. Estableció un régimen de visitas regulares, momentos incómodos y estructurados en los que intentaba conectar con esa pequeña extraña que era su hija. La llevaba a parques de diversiones caros, a restaurantes de lujo. Le compraba juguetes que llenaban la mitad del pequeño apartamento de Lucía. Pero cada intento se sentía forzado, artificial. Valentina era educada, pero distante. Javier no sabía cómo hablarle, cómo jugar con ella. Se sentía como un actor interpretando un papel para el que no había ensayado, el papel de padre. Lucía observaba estos encuentros con una mezcla de esperanza y tristeza. Veía el esfuerzo de Javier, pero también su torpeza, su incapacidad para bajar la guardia y simplemente ser. Fue durante una de esas visitas, en un parque exclusivo en el corazón de Polanco, cuando la frágil normalidad que intentaban construir se hizo añicos. Valentina, que corría tras unas palomas, de repente se detuvo, se llevó una mano al costado y se tambaleó. Antes de que Javier pudiera llegar a ella, se desplomó en el césped, inconsciente. El pánico que se apoderó de Javier fue una bestia primordial, una emoción tan cruda y visceral que lo dejó sin aliento. La levantó en brazos, sintiendo lo ligera y frágil que era, y corrió hacia su coche, gritándole a su chofer que los llevara al mejor hospital de la ciudad. En la sala de emergencias,
El tiempo se estiró hasta convertirse en una tortura. Lucía llegó poco después, su rostro una máscara de terror. Se sentaron uno al lado del otro, sin hablar. Dos extraños unidos por el miedo más profundo que un ser humano puede experimentar. Horas más tarde, un médico de aspecto serio, el doctor Ferreira, salió a hablar con ellos. Valentina está estable, comenzó. Pero hemos encontrado algo preocupante en sus análisis de sangre y orina. Sus riñones no están funcionando correctamente. El diagnóstico, tras una batería de pruebas, fue un golpe devastador. Síndrome de Alport. Una rara condición genética que afectaba a los riñones y que, inevitablemente, progresaba hacia una insuficiencia renal total. La única solución a largo plazo, explicó el médico, era un trasplante de riñón. ¿Genética?, interrumpió Javier, su mente de empresario buscando patrones y causas. ¿Quiere decir que lo heredó? El doctor Ferreira asintió, su expresión compasiva. Sí. El síndrome de Alport es una enfermedad hereditaria. Se transmite de padres a hijos. Uno de ustedes debe ser portador del gen defectuoso. Lucía y Javier se sometieron a pruebas genéticas de inmediato. Los resultados llegaron al día siguiente. Lucía no era portadora. Todas las miradas, las médicas y las de Lucía, se volvieron hacia Javier. Pero es imposible, insistió Javier, aferrándose a la única certeza que le quedaba. Yo no puedo tener hijos y nunca he tenido problemas de riñón. A veces, en los hombres, el síndrome puede manifestarse de forma más leve o tardía, explicó el doctor Ferreira. Pero la prueba genética es concluyente. Usted es el portador. Y por una cruel ironía del destino, eso también lo convierte en el donante ideal para Valentina. Su compatibilidad es perfecta. La noticia dejó a Javier sin palabras. No solo era el padre de una niña a la que apenas conocía, sino que también era la causa de su enfermedad y, al mismo tiempo, su única esperanza de salvación. El peso de esa revelación era aplastante. Pero había algo que no encajaba. La historia de su esterilidad. La certeza médica que había definido su vida. Movido por una sospecha oscura, una desconfianza que era parte de su naturaleza, Javier hizo lo que siempre hacía cuando se enfrentaba a un problema complejo. Contrató a los mejores. Una agencia de investigación privada, la más discreta y cara del país, con la única instrucción de excavar cada rincón de su propio historial médico y el de su familia. Mientras esperaba los resultados, pasaba sus días en el hospital, al lado de la cama de Valentina. Veía a Lucía cuidarla con una devoción y una ternura que lo conmovían hasta la médula. La veía leerle cuentos, cantarle canciones en voz baja, sostener su mano durante los dolorosos procedimientos médicos. Y en esos momentos de silencio compartido, comenzó a ver a la mujer que había conocido 7 años atrás, no solo a la madre de su hija. Vio su fuerza, su resiliencia, su inquebrantable optimismo a pesar de las dificultades. Una semana después, el informe del investigador privado llegó a su tableta en un archivo encriptado. Lo que descubrió fue más devastador que cualquier diagnóstico médico. Su padre, un hombre autoritario y controlador que había fallecido hacía años, había sobornado al médico de la familia para que falsificara los informes sobre su esterilidad. El objetivo era simple y cruel. Quería que su único hijo, su heredero, se centrara exclusivamente en construir el imperio familiar, sin las distracciones de una esposa o hijos. Pero el informe contenía una revelación aún más impactante. Javier no solo era fértil, sino que los registros médicos de su infancia mostraban una anomalía renal no diagnosticada, la misma que causaba el síndrome de Alport. Su padre lo sabía, lo había sabido siempre, y había decidido ocultárselo, condenando a su propio hijo a una vida de soledad y a cualquier descendencia futura a una enfermedad potencialmente mortal, todo por el bien de los negocios. La traición fue un veneno que se extendió por cada fibra del ser de Javier. El imperio que había construido, el éxito por el que había sacrificado todo, de repente se sintió como una jaula dorada construida sobre una montaña de mentiras. Meses después, Javier despertó en la penumbra de una habitación de hospital. Un dolor sordo y profundo emanaba de su costado. Su primer pensamiento, su única palabra, fue un susurro ronco. Valentina. Ella está bien, Javier.
La voz de Lucía, suave y cercana, fue como un bálsamo. El trasplante fue un éxito. El doctor Ferreira dijo que el riñón comenzó a funcionar perfectamente de inmediato. Durante la lenta recuperación, viviendo temporalmente en el mismo apartamento para poder cuidar de Valentina, Javier y Lucía redescubrieron la conexión que habían perdido 7 años atrás. Él, despojado de su armadura de poder y enfrentado a su propia vulnerabilidad física, se permitió ser cuidado. Ella, a su vez, vio más allá del magnate implacable y encontró al hombre herido por una traición familiar devastadora. Él la observaba trabajar por las noches en su computadora, una programadora freelance de inmenso talento que había sacrificado una carrera corporativa para poder cuidar de su hija. Ella lo observaba a él, aprendiendo torpemente a cambiar un pañal o a preparar una papilla, descubriendo una ternura que él mismo no sabía que poseía. «No eres el hombre que conocí hace 7 años», le dijo Lucía una noche, mientras observaban a Valentina dormir plácidamente, su rostro por fin con un color saludable. «Tampoco soy el que te llamó hace 6 meses, listo para despedirte por un error que no cometiste», admitió Javier. «Ella me cambió, ustedes dos me cambiaron». Un año después, en el mismo parque donde Valentina se había desmayado, Javier se arrodilló, no sobre el césped, sino sobre el puente de madera que cruzaba un pequeño lago. Sostenía un anillo sencillo pero elegante en su mano temblorosa. «Lucía Vega, has construido una vida increíble para nuestra hija, sola y sin amargura. Me has enseñado lo que es la verdadera fuerza. Me has perdonado por mi ceguera. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? ¿Nos darías la oportunidad de construir una familia juntos?» «Di que sí, mami», gritó Valentina desde el tobogán cercano, rodeada de un grupo de niños curiosos que se habían convertido en sus amigos. Lucía rió, sus ojos llenos de lágrimas. «Sí, Javier, sí, quiero». Javier había descubierto que el verdadero éxito no se medía en cifras bancarias o en la altura de sus edificios. El éxito era el sonido de la risa de su hija. Era tener a alguien con quien compartir los miedos de la noche y las victorias del día. Era construir algo mucho más grande y duradero que una empresa. Una familia. Pensó en el Javier de antes, el hombre que creía que la vulnerabilidad era una debilidad y que la familia era una distracción. Qué equivocado había estado. La mayor adquisición de su vida no había sido una empresa rival, sino una familia que nació de una llamada telefónica hecha con rabia, atendida por una niña que simplemente quería conocer a su papá. A veces, lo que más intentamos evitar es exactamente lo que nuestra alma necesita encontrar. El amor no disminuye nuestro poder, lo multiplica de formas que jamás podríamos haber imaginado. Y la verdadera riqueza no consiste en poseerlo todo, sino en tener a alguien con quien compartirlo.